Ahora sí me escuchan. Sí, sí, ingeniero. Ya, ok, gracias. Eh, bueno, retomando, me disculpo por el tema del audio. Como les decía, esta es una parte de una investigación que hemos realizado y que seguimos realizando en lo que es el Batolito de la Cordillera Oriental en el sur del Perú. El proyecto lo iniciamos en el año 2015 y bueno, hemos ido trabajando en él continuamente y bueno, la investigación todavía no la hemos terminado. Quiero decirles que el Batolito de la Cordillera Oriental del Sur lo hemos dividido en dos segmentos. Un segmento que le hemos denominado Vilcabamba, que está más que todo dentro del departamento de Cusco, y otro segmento que le hemos llamado Carabaya, que está en la parte de Puno. Lo que yo les voy a presentar ahora es únicamente lo que hemos hecho para la zona de Puno. Pero antes de entrarnos netamente en el aspecto geológico, quiero que me entiendan una cosa bien puntual y que concierne netamente a lo que es petrogénesis. La petrogénesis de rocas ígneas es, digamos que es una parte de geología que no está muy bien desarrollada aquí en Perú. No tenemos muchos geólogos que estén interesados en el magma. No sé por qué, dado que el magma es la fuente de casi todo, pero bueno, normalmente nosotros, los que somos geólogos que hacemos carta geológica en el INGEMET, lo que nuestro trabajo es cartografiar, o como muchos lo llaman, mapear. Entonces, hacemos mapas a escala unos 50.000, unos 100.000, unos 25.000, dependiendo de la necesidad que tengamos. Entonces, pero cuando nosotros mapeamos batolitos, la situación es un poco más compleja. No es como mapear un sedimento o como mapear unidades sedimentarias que tú puedes reconocer y que puedes seguir a lo largo de una determinada distancia. En cuerpos ígneos no sucede eso. Cuerpos ígneos requiere que revisemos mucho, hagamos mucho. Entonces, mapear un batolito implica reconocer los cuerpos ígneos, que pueden ser globosos o laminares. Dentro de ellos, reconocer la litología y sus relaciones de contacto. Eso es lo esencial. Ahora, cuando vemos el tema de la litología, para que nosotros podamos darle al usuario o en general eh, a cualquier persona que quiera entender o que entienda un poco de geología y quiera relacionar el batolito con ciertas cosas, nosotros tenemos que agruparle las diferentes litologías en lo que nosotros llamamos suite magmática. Y una suite magmática no es otra cosa que un conjunto de rocas que son similares petrográficamente, geoquímicamente y que tienen una edad similar. Si un conjunto de rocas o un conjunto de afloramientos reúnen estas tres condiciones, las mapeamos como bajo una denominación, que en este caso es la denominación de superunidad, que viene de hace bastantes años, que no es un término muy adecuado, pero que ya es algo que está claustrado en la cabeza de los geólogos peruanos y que mantenemos para no generar un poco de conflicto en este momento. Ahora quiero decirles o empezar la presentación por decirles que el Perú es un país minero. Y bueno, ese es el eslogan que siempre nos han dicho y que es lo que creemos, ¿no? Ahora, pero la pregunta es el potencial de nuestros recursos. Si ustedes ven este mapa, y si pueden seguir mi cursor, Perú está aquí y como ustedes puedan ver, somos un país minero, pero tenemos unas reservas que comparadas con reservas en el mundo son pequeñas. No tenemos unas reservas, digamos, exorbitantes, pero aún así somos atractivos para la exploración. ¿Y por qué somos conocidos? Lamentablemente somos conocidos por elementos como oro, como cobre, zinc, estaño, pero no por otros elementos. Y eso es lo que hoy les vengo a presentar. Si tenemos o no potencial por otros recursos. Aquí está más o menos
lo que nosotros aportamos al mundo, en cobre, en oro, en plata y en estaño, que son los minerales por los que más se nos conoce. Y últimamente estamos entrando en lo que es zinc, por todo lo que son por Cerro Lindo y por las mineras de Nexano. Ahora, ¿qué son los elementos estratégicos? Que es la materia que hoy les quiero presentar. Los elementos estratégicos o recursos estratégicos no son otra cosa sino que ciertas materias primas que un país cree que en un determinado tiempo las va a necesitar con mucha más abundancia y de las cuales no tiene reservas. Más o menos esa es la definición. Ahora, ¿quién se encarga de dar o de sugerir los elementos estratégicos? Eso lo hacen los ministerios de defensa. Pero, ¿dónde es que nace este concepto de elemento estratégico? El elemento estratégico como concepto nace en la Guerra Fría, a partir de que los Estados Unidos intentó buscar uranio para emplearlo como como materia para hacer entrar a un tipo de una guerra atómica. Pensaban que uranio tenía ese potencial. Entonces ellos definieron que para la defensa de su nación, ellos necesitaban incidir en la búsqueda de elementos, dado que eso les garantizaba, digamos, vivir en armonía. De ahí es donde nace. Pero ahora, cada país cuenta con un determinado número de elementos estratégicos. ¿Cuáles son los peruanos? Eso nadie lo sabe, porque Perú no ha definido aún sus elementos estratégicos. Pero si somos o si queremos pensar en seguir manteniendo el eslogan de Perú, país minero, tenemos que apuntar a ver cuáles son los elementos estratégicos de las grandes potencias, para por ahí nosotros buscar que los elementos que a ellos les haga falta, también nos hagan falta a nosotros para no perder el eslogan de Perú, país minero. Entonces, en estos dos cuadros que ustedes ven aquí, uno son los elementos estratégicos para los Estados Unidos y otros para la Unión Europea. Entonces, digamos que la primera figura para los Estados Unidos nos muestra cuáles son los elementos que desde a un máximo de 5 años van a estar cercano a críticos. Y a un plazo de 15 años ya van a estar críticos. Entre ellos tenemos un potencial que es aquí, por ejemplo, tenemos litio, indio y teluro. Este litio que estaba por aquí, ahora en 5 años no era estratégico, pero a medida que va pasando el tiempo, vemos que ya está entrando en la categoría de estratégico. Entonces, por ahí es que nosotros tenemos que apuntar. Lo mismo sucede con los elementos estratégicos para la Unión Europea. Y si nosotros hacemos o damos un vistazo por el mundo, estos son los países que lideran la producción de elementos estratégicos, de los recursos estratégicos. Como ustedes pueden ver, aquí el Perú está pintado en un gris, dado que nosotros no tenemos o no se nos conoce todavía algún potencial a nivel mundial para explotar tal o cual recurso que sea estratégico. Entonces, les dejo esta imagen aquí como para que vayan pensando qué es lo que, como geólogos, como futuros geólogos, los que todavía no lo son, tenemos que buscar en un corto tiempo. Ahora, les voy a mostrar si el Perú tiene o no potencial. Lo tiene. ¿Y dónde están? Este es un mapa de mi proyecto Guerra 39B, en el que trabajé desde el año 2015, como les dije. Y bueno, lo que les voy a presentar ahorita es la parte que está entre Corani y Limbani. Solo esta partecita es la que nosotros hemos estudiado y de la cual ahora tenemos los suficientes datos como para poder mostrarles un avance en lo que tenemos. A la fecha ya hemos completado
casi todo el batolito. Nos faltan algunas zonas que ya son de difícil acceso, pero en general ya hemos completado todo. Como les dije, esto de aquí es el segmento de Vilcabamba, todo lo que comprende los cuadrángulos de Urubamba, Machu Picchu y Arequipa, Caipata. Y bueno, toda esta franja de granitoides que ven aquí, que tiene una orientación andina, noroeste-sureste, es lo que nosotros denominamos como el segmento de Carabaya. Este es el segmento de Carabaya y este es el segmento de Vilcabamba. Estas estructuras que ven en este edema aquí abajo viene a ser lo que es la deflexión de Abancay. Entonces, el segmento de Carabaya. Este es un mapa que nosotros compilamos a partir de la geología escala 1 en 100.000, que fue con lo que nosotros empezamos. Aquí, a cada plutón o a cada cuerpo ígneo que se había cartografiado, le llamaban por un nombre. Tanto es así que teníamos el batolito de Limbani, el batolito de Coaza, el batolito de Sangabán, el batolito de Pumachanca, el batolito de Marcapata, y un montón de nombres que, hasta el batolito de Aricoma, un montón de nombres que no nos daban luz de que si es que estas rocas podían ser contemporáneas, no podían ser contemporáneas. A todo esto se le ponía una soledad, que era el Pérmico Triásico. Y bueno, y todo esto se cartografiaba como granito. Todo esto. Ahora déjenme mostrarles, este es un mapa, un resultado ya de nuestro trabajo. Aquí nosotros solamente tenemos ya dos unidades, todo esto está como unidades, ya están restringidas por su edad absoluta, por geocronología uranio-plomo. Entonces aquí ya tenemos nosotros unidades que nos ayudan a diferenciar y ya nos dicen que si yo encuentro una anomalía en tal unidad, ¿dónde puedo buscar y dónde no las debería de buscar? Ya, como verán, esta parte de aquí que está entre un rojo y un beige claro, esta, como vamos a ver más adelante, es una zona muy interesante. Entonces memoricen esta parte de aquí. Esto es lo que es la superunidad Coasa, la que nosotros estamos denominando, y que es de edad Triásico superior, ¿ya? Entonces, a partir de eso nosotros llegamos a esto, que es lo que un geólogo de rocas ígneas, a lo que podemos llegar. Tenemos la unidad más antigua que está por aquí, que corresponde a unos gabros de olivino. Son muy raros, dado que tienen 45% de olivino, que no es para nada, digamos, fácil de encontrar en el Perú, pero nosotros los logramos encontrar, y su edad es aproximadamente 236 millones de años. No sabemos a ciencia cierta si esa es la edad, dado que esa edad fue tomada sobre circones, y bueno, un circón en gabro no es común, es muy difícil encontrar circones en los gabros. Entonces, por ahí la edad pueda que no sea certera. Y también dado de que cerca de estos cuerpos tenemos granodioritas que están datadas en 235 millones de años, y que por ahí uno de los circones, de ahí al momento de la intrusión del granitoide, pudo haberse metido aquí y ser un circón que no obedece a la cristalización del gabro por sí mismo. Entonces, la segunda unidad que tenemos es esta que está aquí, que es la unidad Aricoma, que su edad está entre los 235 y los 228 millones de años. Tenemos la unidad Limbani, que es esta que está por aquí, todo esto que está aquí, que la hemos restringido a aproximadamente 232 millones de años. La diferencia es que el Limbani tiene ya un comportamiento metamórfico. Todos los granitos de aquí ya tienen cierto grado de metamorfismo, mientras que aquí los granitos carecen de esa cualidad. Y si lo observamos bajo el microscopio, esto tiene una característica y esto tiene otra característica. Entonces, si queremos aplicar el principio que les dije inicialmente de Sweets, esto ya no podría ser relacionado como un mismo evento.
a pesar de que la edad es bastante similar, ¿ya? Entonces, la superunidad Coasa es la que tiene la mayor parte de litofacies. Si queremos compararlo con las rocas sedimentarias, aquí se pueden identificar monzogranitos y cianogranitos como la fase principal. Tienen una textura muy característica en el campo, que son unos feldespatos potásicos bastante desarrollados que llegan a alcanzar hasta 10 centímetros y que en muchos casos se encuentran con un halo de plagioclasa, que es lo que conocemos como la textura rapative, y que, bueno, solamente la hemos encontrado aquí. Y a pesar que hemos encontrado granitos con la textura, digamos, porfídica en otras zonas, ninguno de esos granitos ha tenido la textura rapative, por lo que nos ha ayudado a discriminar ciertos granitos que posteriormente, cuando los hemos datado, nos han dado edades muy diferentes a la de Coasa. Entonces, por ahí es un marcador que nosotros siempre seguimos cuando estamos cartografiando granitos de esta edad. Y bueno, las otras unidades tenemos Sangabán, que ya está entrando más al Jurásico, y algunas otras unidades que tenemos, una unidad interesante es esta que viene aquí, Ollachea, se encuentra más o menos por aquí, con estos puntones celestes que ustedes ven aquí, son sienitas nefelínicas y sienitas de anfibol piroxeno, que están estrechamente relacionados a los basaltos del grupo mito, y que también son materia de investigación nuestra, dado que tienen ciertas cualidades que hacen que peculiar y prospectable por ciertos elementos. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, antes de entrar, quiero mostrarles un poco el contexto geológico. ¿Y por qué les muestro el contexto geológico? Porque en la cordillera oriental ustedes van a encontrar mineralizaciones de muchos tipos. Mineralizaciones de oro, de plata, de polimetálicos, de tierras raras, de uranio, torio, litio. Ya me estoy un poco adelantando al tema de elementos estratégicos, pero es lo que debo mencionarles en este momento. ¿Y de qué depende esta mineralización? La mineralización, cuando se trata de granitos de tipo S, depende mucho del contaminante, de la roca que actúa como encajante. Entonces, cuando los granitos están dentro de ciertas unidades litoestratigráficas, están propensos o han generado mineralizaciones de un tipo u otro. En este caso, el basamento en el que se incluyen bastantes de las rocas, sobre todo en la parte de Coasa y Corani, se incluyen en el ordovícico, que son el grupo San José, que son unas piedras oscuras, masivas, que tienen nódulos de pirita o a veces pirita diagenética. Algunas laminaciones y un poquito de muestra de extensión sin sedimentaria. Además de eso, tenemos a las areniscas de la formación Sandia, que son unas areniscas masivas, grises, laminadas, en algunos casos con grietas de desecación. Estos niveles que ven aquí normalmente se presentan de manera tabular. En algunos lugares son bastante delgados los paquetes, pero lo normal es que las areniscas Sandia presentan estratos métricos, no centimétricos, sino métricos. Entonces, y cada vez que la mineralización ha entrado en estas unidades, casi siempre la mineralización es de oro y algunos rezagos de plata. Seguidamente, aquí pueden ver estas imágenes del grupo AMBO. Este es el grupo Tarma, y estos son las calizas que ven aquí, son del grupo Copacabana. Entonces, cuando nosotros tenemos mineralización en AMBO, la situación cambia un poco. Tenemos más zinc y plomo y un poco de plata rezagada, lo que sucede también para el grupo Tarma, y a medida que entramos al Copacabana, el zinc comienza a aumentar un poco. Entonces, el contaminante que ejercen estas tres unidades sobre el granito hace que se precipite plomo y zinc principalmente. Entonces, el grupo Mitu es una cuestión aquí bastante compleja,
digamos que es compleja porque el grupo Mitu normalmente, como se define, son lavas basálticas, pero en esta zona hay mucho material piroclástico y hay también bastante material sedimentario. El material piroclástico en el grupo Mitu no es muy común, dado que estamos hablando de un vulcanismo que fue producto de un rift, un vulcanismo fisural, donde los piroclastos no están muy bien desarrollados, pero tenemos amplitud de piroclástico y aún no hemos definido a ciencia cierta si esto es verdaderamente el grupo Mitu, dado que el grupo Mitu, como ahora se le conoce, sabemos que es de edad triásica, triásico-jurásico, pero sí tenemos un vulcanismo efusivo, tipo piroclástico, mucho más antiguo, casi en el límite del carbonífero con pérmico. Entonces, por ahí está todavía la situación, no la hemos aclarado muy bien. Pero cuando nosotros, aquí se emplazan las chinitas nefelínicas que hace rato les comenté. Y como vamos a ver más adelante, ahí tenemos un tanto de anomalía de niobio, tantalo y unas tierras raras. Y finalmente tenemos a las tobas de Kenamari, que ya habrán escuchado, son las que están prospectando en este momento por uranio y por litio. Ahora sí vamos a ver un poco lo que es la petrogénesis. Entonces, les vuelvo a repetir que petrogénesis es como que la unión de la petrografía más la geoquímica y más la geocronología. Entonces, estas son imágenes que hemos ido, digamos que colectando a medida que hemos ido estudiando. Esto de aquí es una imagen que hemos tomado bajo un estereomicroscopio, donde estos puntones son verdosos que ven aquí, son olivino. Este es el gabro que les dije que tenía más del 45% de olivino, y esta es su sección delgada que ustedes pueden apreciar. Entonces, como ustedes pueden ver, la cantidad de olivino es considerable. Aquí les muestro también una imagen de biotitas. ¿Y por qué de biotitas? Porque la biotita, como vamos a ver más adelante, ha sido un marcador para nosotros al momento de intentar esbozar nuestras hipótesis sobre la relación que tienen los elementos estratégicos con los granitos. Estas rocas que ven aquí, o bueno, estos minerales, vale decir, que ven aquí, es el resultado de la trituración de nuestras muestras de roca, y es de donde nosotros extraemos zircones. Esos zircones son los que estamos enviando a datar por el método uranio-plomo. Además de todos estos oscuros que ven aquí, que son biotita, y que las hemos separado para poder hacer la química mineral de las biotitas para determinar ciertas asociaciones. Eso depende mucho. Separar la biotita depende mucho del color que nosotros veamos bajo el microscopio, pero eso se lo voy a explicar en un momento. La geoquímica, ustedes pueden ver que hemos hecho geoquímica tradicional. Ya, este es un diagrama de medicaciones de la Roche. Este de acá viene a ser un diagrama de concentración multielemental, que muchos le llaman Spider, y este es un diagrama de índice de saturación de aluminio. Coloqué estos gráficos para que tengan una manera general, ¿no? Y bueno, y esta de acá es una imagen que la puse solamente por este puntoncito que ven acá, que está rosado, que está donde está entrando mi cursor. Y eso fue lo que nos llamó curiosamente la atención en esta investigación, porque esto es una lepidolita, esto es una mica litífera, que estaba dentro de todo este paquetón. Y de ahí, cuando fuimos buscando más, encontramos en el microscopio Singualdita, otra mica litífera, que por ahí fue que nos ayudó a orientar un poco digamos, el intento de generar una oportunidad para explorar por ciertos elementos. Entonces, esto es lo que nosotros utilizamos para intentar mantener el eslogan de Perú, país minero, pero hacer que el Perú sea visto por elementos diferentes por los que ya es ahora conocido.
Entonces aquí viene la aplicación de la petrografía. La petrografía es algo curioso cuando nosotros empezamos a estudiar. Hacemos primero una petrografía tradicional, donde vamos a definir las texturas, los tamaños de los minerales y quizá el nombre de la roca, pero también aplicamos este tipo de petrografía para determinar ciertas texturas características. Llámese, no sé, puede ser soluciones, ¿no? Tipo mirmequita, o podríamos tener una textura gráfica de repente, o alguna textura característica que a nosotros nos llame la atención por cada espécimen rocoso, siempre lo registramos, porque de ahí es que sacamos que ha habido ciertos desequilibrios que puede haber habido en el magma que ha generado esas texturas. Lo segundo, después de hacer esto, es que nos vamos bastante a lo que es el color de las biotitas bajo el microscopio. ¿Y esto por qué? Porque las biotitas tienen cierta composición y geoquímicamente una biotita puede tener hierro, puede tener magnesio, puede tener titanio. Pero, y es a medida que una biotita tiene mayormente una composición de uno u otro elemento, es que su color va variando. Y si nosotros podemos revisar una tabla geoquímica para geociencias como la de Bernal, del año 2004, nosotros podemos ver que los elementos estratégicos o ciertos elementos que se pueden considerar estratégicos pueden reemplazar, de acuerdo a sus propiedades, a ciertos elementos de estos biotitos. Por ejemplo, cuando nosotros vimos litio, o sea, podíamos hacer que reemplace o lo hacemos que reemplace sodio o magnesio, de los cuales magnesio es con el que tiene más afinidad. Entonces, magnesio solo lo podíamos encontrar entre paréntesis, los granitos de tipo S no tienen anfíbola, solamente biotita. Entonces, la única oportunidad que teníamos era que esté en el filosilicato, en la biotita. ¿Y cómo nos ayuda el color? Pues vamos a ver, a medida que una biotita se hace más verde, o se hace más roja, o se hace o cambia su color, es porque está reemplazándose unos elementos por ciertos otros elementos. Por ejemplo, si una biotita se hace más roja, eso es porque está entrando al campo del titanio. Y si está entrando al campo del titanio, eso está relacionado con estaño directamente. Si ustedes pueden ver las biotitas de los depósitos de San Rafael, se van a dar cuenta que son unas biotitas rojas. En este caso, mientras más apegados estamos a magnesio, la biotita se va a tornar de color verde. Y eso nos va a ayudar a determinar nosotros que magnesio puede ir con litio. Y así sucesivamente podemos hablar de un montón de reemplazamientos geoquímicos, pero ese no es el tema y seguramente en cualquier otro momento lo podemos discutir. A ver, entonces quiero mostrarles lo que fue el resultado de nuestra investigación en la biotita. La unidad Turamarca, que fueron los gabros, que como les dije, principalmente es olivino, y olivino piroxeno, y tiene algunos rezagos de biotita. Nuestras biotitas ahí son un tanto marrones, es decir, que tienen más hierro, que es lógico por la cantidad de minerales ferromagnesianos que tiene. La unidad Aricoma también nos muestra esas tonalidades marrones a marrón rojiza. El marrón rojizo podría estar relacionado al rutilo. Tenemos todos esta textura que parece como un enrejado de agujas, es una textura tipo sagenítica. Y todos estos son rutilos. El rutilo es un óxido de titanio. Por eso puede ser que esta biotita tenga esos colores. La unidad Limbani también tiene sus colores marrones, de un marrón tanto fuerte, con una ligera tendencia de repente al rojo, pero como dije, también es por la presencia de rutilos. Tiene la misma tendencia. Esto podría ayudarnos, también nos sugería que podían tener cierta similitud de estas dos unidades, ¿no? Dado que ambas tienen esa textura.
Pero como les dije, la diferencia radica en la petrografía, en que uno es metamórfico y el otro no. Entonces, quiero mostrarles esto que es en Coasa. En Coasa, como ustedes pueden darse cuenta, la biotita es verde. Y aquí tenemos algunos rezagos de esfena, igual que acá. Entonces, esto de acá, el que sea verde, significa que está más apegado al magnesio. Y por ende, sabíamos que magnesio puede ser reemplazado por litio. Entonces, por ahí es que hicimos nuestra primera hipótesis, ¿no? Biotitas verdes, puede ser que aquí tengamos litio, pero todavía no pasaba de ser una hipótesis. Ya cuando vamos al Jurásico netamente, pueden ver que las biotitas siguen marrones, no han cambiado mucho, igual que en Oliachea, también con poco rezago de biotita, dado que, como les dije, es anfíbolo piroxeno, y los intrusivos Ojecocha y Querayo, que son las unidades más jóvenes, tienen una similitud, ¿no?, con el color de las biotitas. Entonces, de todo el análisis que logramos hacer, pudimos sacar dos conclusiones importantes. La primera, que teníamos las unidades más antiguas, Aricoma limbani, que tenían una tonalidad rojiza, que podía sugerir una tendencia al estaño, pero de la cual no tenemos más evidencia. Y la otra, que teníamos biotitas verdes, que podrían estar relacionadas al litio, que las teníamos en Coasa. Entonces, dado que geología regional, que es el área donde yo trabajo, no ve mineralizaciones, nuestra investigación fue por el otro lado, por investigar un poco más a fondo la génesis de estas biotitas. Y de ahí fue que nos fuimos a hacer química netamente de estos biotitas. La geoquímica, como ustedes pueden ver acá, es una geoquímica muy tradicional, salvo este gráfico que está aquí arriba, que es de cociente torio-iterio entre niobio y terio. ¿Y por qué hicimos este gráfico? Uno, porque niobio únicamente se encuentra, digamos que en el fondo. Niobio es un elemento que prefiere el sólido al fundido. O sea, hay más en el manto que en la corteza, ¿ya? Y torio es el caso contrario. Uranio y torio siempre son abundantes en la corteza y muy bajos en el manto. Entonces, de ahí es que nosotros podríamos discriminar esto. Entonces, ¿cómo se discrimina esto? Cuando tenemos una tendencia muy horizontalizada, significa que tenemos un bajo valor de torio, lo que nos lleva a pensar que estamos netamente en un ambiente donde predomina niobio, o sea, que el magma puede venir de una fuente cortical, de una fuente mantélica, perdón. Cuando la tendencia es esta que ven aquí, esto es porque los magmas han experimentado fraccionación, es decir, que tienen, digamos que, evidencias, si bien tienen niobio, pero también tienen torio. Y finalmente, cuando tenemos una tendencia mucho más vertical, si queremos llamarlo así, eso es porque el magma ha experimentado mucha contaminación. Y por ende, los valores de torio son elevados. Como dije, torio solamente en la corteza continental es elevado. Entonces, por ahí es que se discrimina esto. ¿Y por qué lo hicimos así? Porque estos valores que ustedes ven aquí, casi horizontales, son los gabros de los que les hablaba. Entonces, los gabros ahora sabemos que es una fuente mantélica, lo cual era lógico de pensar dado la cantidad de olivino que tiene. Tenemos las sienitas nefelínicas de Oliachea, que son estas que están acá, que se apartan del otro grupo, dado que estos tienen un contaminante diferente a estos que están aquí. Estos tienen un contaminante de lo que sería el mitu, mientras que hacia aquí tenemos dos contaminantes también. Este de aquí se da cuando las rocas están emplazadas en el ordovícico, y esto
es cuando el contaminante es netamente el Paleozoico superior, es decir, el Ambotarma Copacabana. Y estos son los granitos que simplemente se han fraccionado, o sea, que han tenido todo el tiempo para evolucionar. Y justamente dentro de estos de acá, ustedes pueden ver aquí, está Coasa. Coasa está dentro de estos granitos. Pues Coasa es un granito que es fraccionado. Ahora nos vamos a la geocronología. La geocronología no es más que un número. Para muchos, ahora que está de moda la herramienta geocronológica, que es bastante útil cuando la sabemos aplicar, está bastante bien, pero a veces ya hay personas que exageran de esto y que no consideran bien lo que es la geocronología. ¿Y qué es lo que es una edad absoluta o qué es lo que nos resulta la geocronología? Solamente nos da un valor, vale decir, es el tiempo a la cual un mineral se encontró a cierta temperatura. Eso es exactamente lo que es un dato de geocronología. Existen un montón de métodos para poder fechar rocas: potasio, argón, 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 rodillo, estroncio, samario, neodimio, uranio, plomo. Y cada uno de esos métodos tiene cierta falencia. ¿Y por qué fallan algunos de los métodos? Eso es porque cada mineral que se data tiene una temperatura. Y la temperatura, que se llama temperatura de cierre, es diferente en cada mineral. Algunas son muy bajas, la mayoría de minerales de las rocas son muy bajas, pero nos encontramos con estos minerales que son los zircones, estos que están por acá. Acá hay bastante concentración de zircones. Estos minerales, su temperatura de cierre actualmente sabe que está cerca de los 900 grados. Entonces, si nosotros datamos un zircón, es lo que por ahora tenemos como lo más cercano a la edad de la cristalización de la roca. Entonces, nosotros sí podríamos considerar una datación uranio-plomo como la edad de la roca. Lo mismo sucedería si es que donde tenemos un plato horizontal, que eso también es tan certero como un uranio-plomo para la edad de la roca. Una edad potasio-argón solamente nos podría marcar un evento térmico, lo que también podría suceder con un argón-argón si el patrón es horizontalizado, y me puedo pasar diciéndoles cuáles son las falencias de ciertos métodos. También los zircones en uranio-plomo pueden ser heredados y no pertenecer a la roca, o puede resultar en eventos polifásicos de magmatismo, que también no nos va a dar la edad de la roca, y pueden suceder un montón de cosas que hacen que la geocronología sea una herramienta que tengamos que aplicar, pero con cierto cuidado. En resumen, volvemos a esto que está aquí. Y esto es lo que, como geólogo de granitos, yo les podría entregar en un mapa geológico. Decirles, estas son las suites magmáticas, esta es su edad, quién hizo el estudio geocronológico, cuáles son sus fases, su variación de litologías, cuáles son las principales características que los ayudan a discriminar. Eso sería mi trabajo normalmente si solamente me dedicase a hacer cartografía. Pero en INGEMET ahora estamos, digamos que combinando la cartografía con la investigación geocientífica. Entonces, pasado esto, fuimos a hacer un poco más allá. Vamos más allá, dijimos a ver qué sucede. Y empezamos a evaluar el Triásico y el Jurásico, que son las dos, digamos que, los dos periodos que están involucrados en el magmatismo de esta zona. Y lo primero que saltó a nuestra vista es la concentración de litio. Normalmente el litio está cerca de 12 ppm, es lo que es el valor normal en la corteza continental. Es esta línea que está aquí con cuadrados oscuros. Y como se podrán dar cuenta, aquí nosotros más de 500 ppm en la roca total. Entonces esto era anómalo. Y justamente era en el Triásico, en lo que nosotros denominábamos coasa, lo que está aquí. Todo lo verde, lo rojo está por aquí. Entonces, esto fue como que la segunda
la segunda hipótesis o la segunda evidencia que nos llevó a irnos cada vez a centrarnos más a la petrogénesis de estas rocas. Teníamos las biotitas verdes que nos sugerían que podía tener litio la roca, y ahora teníamos la química de roca total que nos decía que había concentraciones de litio de hasta 50 veces más el valor normal en la corteza continental. Aparte teníamos algunas otras anomalías, por ejemplo aquí tenemos uranio y torio. Ustedes pueden ver uranio torio, está acá, está casi cerca de 100 ppm, y aquí tenemos hasta 1000, es decir, es como, ¿cuánto? Era como 10 veces. Entonces, estas estas grandes anomalías son lo que nos llevaban o nos sugerían que deberíamos tratar más a fondo esto. Ahora pasamos al Jurásico. El litio, si bien tenía valores altos, no era mucho, pero cuando entramos nosotros a ver estos elementos, el niobio y el tantalo, sabíamos que esto estaba por encima de ciertas cosas. Este es el valor normal y teníamos valores muy por encima, que eran justamente las cianitas nefelínicas. Y también teníamos lantano, separation, neodimio, que son las tierras raras ligeras que estaban por encima del valor normal. Si aquí nos vamos al uranio torio, el uranio torio acá muestra una dispersión, no es algo tan concentrado como está aquí. Y en general la conclusión que pudimos sacar acá, anómalo, que nos interese como elemento estratégico, estaba litio, uranio y torio. Aquí niobio, tantalo, y podríamos agregar las tierras raras ligeras, aunque en este momento todavía no están en la categoría de estratégicas las ligeras, pero podríamos agregarlas. Entonces fuimos a ver geoquímica por petrografía versus el versus. Entonces, ¿qué les había dicho? Que los elementos que estaban con esta tendencia eran granitos fraccionados, que justamente son los que tienen en la química altos valores de litio, altos valores de uranio. Y también por aquí podría ser estaño o wolframio, también podría estar ahí, ¿no? Y aquí teníamos las biotitas verdes, COAS está acá, que nos está indicando que está pegado más al magnesio, que también nos sugieren litio. Y también teníamos lo que es Limbania ericoma, que tiene unas tonalidades un tanto rojizas, que nos podría sugerir también estaño. Entonces, en este caso, la petrografía y la geoquímica nos indicaban que había una correspondencia, teníamos una correlación. Y eso solamente nos hizo pensar inicialmente que las suites magmáticas estaban bien, pero en un segundo plano nos estaban mostrando un potencial del cual nosotros no sabíamos nada. Así es que todavía nos quedó ir adentrándonos, pero entonces hicimos nuestra hipótesis inicial, que eran los granitoides de la cordillera oriental son una guía de exploración para elementos como litio, uranio, torio, cuando estos experimentan procesos de fraccionamientos y predomina el color verdoso de las biotitas. Esa fue nuestra hipótesis inicial. Entonces fuimos a interpolar. Hay que interpolar, dijimos uranio, torio y litio. Vamos a ver cómo nos va. Lo primero que interpolamos fue uranio. Este mapa que está aquí, el que está aquí en la parte izquierda, es el mapa de la cordillera oriental que les mostré inicialmente. Les dije que me memoricen esto es COASA, como ustedes pueden ver en COASA, tenemos los valores más altos, que van hasta 10.000 ppm. ¿Y cuánto es el valor normal? 1.7. Esto es, como les dije, esto es en la roca total. Pero cuando nosotros hemos ido a la biotita, ya les dije, las biotitas verdes, automáticamente las separamos y nos fuimos a ver la correlación que existía. Y justamente en esta misma zona donde está la parte roja, lo que es la más alta concentración, coincide aquí también con esta parte magenta. ¿Y cuánto tenemos en la biotita? Teníamos valores de lo que ustedes ven aquí, de más de 162 ppm, ¿no?
cuando el valor normal es 1.7. Aquí era 10 punto tantos ppm, el valor 1.7, aquí es 162, el valor 1.7. Entonces, solamente nos confirmaba que teníamos altos valores de uranio en esta zona. Pero vamos a ver qué sucedía con los otros elementos. Interpolamos de la misma manera torio. Como verán, la distribución de torio en la cordillera oriental siempre también. Uranio y torio son dos elementos que siempre van de la mano. Esos son como que digamos los novios. Esos no se pueden dejar. ¿Ya? Entonces, nuevamente, el valor es de 5.6 ppm más o menos en la cordillera, en la corteza continental, y en la roca teníamos valores de hasta 32, 33 ppm. Es decir, teníamos casi 7 veces más. Y cuando hicimos el valor en la biotita, nuevamente, uranio tenía esta concentración aquí, el torio lo confirma, pues digo que siempre están de la mano, y cuando lo interpolamos en la biotita, encontramos valores de hasta 346 ppm. Eso ya es totalmente raro, son casi 70 veces más. Entonces, como pueden ver, y si volvemos a la diapositiva anterior, vean la biotita cómo se marca aquí con el uranio, y vean esta misma zona cómo se marca con el. Y ahora vamos al siguiente elemento, litio. Igual, litio, el valor es de 18 ppm en la corteza continental. Y en la roca total teníamos 195 más o menos. Entonces eso hace un poco más de 10 veces. ¿No? Entonces, a ver, vamos a ver la biotita verde. Y la biotita verde nos llevó a ver que teníamos casi 4.500 ppm en biotitas de litio, contra un 18 que era el valor normal. Entonces, esto confirmó la hipótesis que habíamos formulado en un inicio, ¿no? Que los granitos que habían experimentado fraccionación y tenían tonalidades verdosas en sus biotitas eran los que estaban conteniendo uranio, torio y litio en la cordillera oriental. Esto solamente fue la confirmación. Entonces, ¿dónde está? Lo vimos ahí en Coasa, como se ve, ahí estaba. Y ahora vamos a ver otro elemento, el niobio. Les dije, el niobio, su valor normal es 8 ppm, ¿no? Y mira, cuando estábamos justamente en esta parte, que es lo más azul, aquí está el complejo de Linkapa, y si recuerdan, les dije, estos puntoncitos que están acá arriba, esas son las benditas cienitas nefelínicas. Entonces, ahí teníamos valores de hasta 558 ppm más o menos, contra 8 que era lo normal. Aquí es bastante elevado. Y cuando evaluamos el tantalo, el niobio del tantalo es igual que el uranio torio, solo que estos son, digamos que abajo, y los otros son arriba. Uno es corteza continental, el otro es más pegado al manto. Y aquí, nuevamente, en la misma zona, los valores más altos. 0.7 ppm es el background de tantalo en la corteza continental, y tenemos valores de hasta 13. Entonces, aquí también vimos esto. ¿Y a qué está relacionado esto que está aquí? El niobio del tantalo, como dice, solamente es alto cuando el magma es derivado de una fuente mantélica. En este caso, el grupo Mitu al haber sido producto de un rift, en ese caso ha tenido que salir magma muy profundo. Entonces, por ahí es que puede ser que venga ese alto valor. Pero ¿qué tiene que ver la sienita con el basalto? Las sienitas son intrusivos, son anhidros. Y al ser anhidros, o sea, anorogénicos anhidros, solamente pueden estar estrechamente relacionados con el basalto. No hay otra manera. Y eso confirma por qué es que las sienitas tienen piroxeno, tienen anfibol piroxeno, porque son bajas cantidades de agua y
lo que también nos ayudó a seguir en esta idea fue que cuando elaboramos perfiles de concentración, spiders, para el mito y para las cienitas, todo era igual. Entonces, la que tenemos ahorita, a falta de investigar mucho en este complejo volcánico, es que las cienitas son la raíz profunda del magma mito, pero todavía es una hipótesis que la tenemos que la tenemos en el aire, ¿no? Todavía nos falta hacer un poco más quizá de geoquímica de isótopos para poder determinar cierta afinidad, pero es la idea que tenemos ahorita. Entonces, en general, Niobe Tantalo únicamente es alto en el complejo Alin-Capac, ¿ya? Y solamente donde están las cenitas Nefelim. ¿Dónde está? Aquí está, les dije, estos son los puntones de cienita datados en el Jurásico y todo es la cobertura que ven aquí, este es el complejo volcánico Alin-Capac. Eso es lo que nosotros hemos visto anómalo en el mito. El resto no lo hemos evaluado mucho, pero los pocos datos que tenemos no nos sugieren una anomalía tan grande como la que hay aquí. Y bueno, les dejo algunas conclusiones, como que el Batuta de la Cordillera Oriental posee un potencial por elementos estratégicos que no han sido reconocidos, pero que va a ser tarea de los geólogos, no sé si de nosotros, quizá de las siguientes generaciones, potenciar más este tipo de exploraciones. Los estudios petrogenéticos son la herramienta fundamental para iniciar los trabajos exploratorios. Quiero dejarles la idea de que el magma no es una situación que sea aburrida. He conversado con muchos geólogos en mi vida y me han dicho, no, para mí existe intrusivo blanco, intrusivo negro, y y no ahondan más en lo que son los granitos. Conoce la fuente y te aproximarás al depósito o al yacimiento, me decía la doctora Miriam Mamani cuando me enseñaba geoquímica. Yo les digo esto, la petrogénesis es ir a la fuente del magma y es interpretar los procesos que ha ocurrido en el magma. Si llegamos a conocer bien eso, vamos a poder tener idea de los depósitos minerales. Si es que no, vamos a ser simples personas que sacan una muestra y esperan que el laboratorio te diga si tiene oro, si tiene plata, y esperamos que eh, un fierro saque un pedazo de testigo de profundidad y nos diga sí, ahí está. Entender la fuente de los magmas, las rocas encajonantes y los procesos magmáticos son las claves para entender la relación de las intrusiones y las mineralizaciones. Les dije, granitos que son fraccionados, granitos que son contaminados, granitos que proceden de una fuente mantélica. Cada uno involucra un proceso magmático. Y comencé, dependiendo de la zona o de la unidad hidroestratigráfica, va la mineralización. Altas concentraciones de uranio, torio, litio las encontramos en la unidad OASA del Triásico. Mientras que los elementos niobio tantalo aparecen ligados a las cienitas del Jurásico y al complejo volcánico de Incap. Y bueno, les dejo con que la cordillera oriental es un complejo sistema magmático que no lo conocemos muy bien, que para muchos es poco atractivo, es poco explorado y aún guarda mucho por estudiar. Y esta es una imagen de una de mis travesías por los granitos. Muchas gracias. Si tienen alguna consulta, gustoso les puedo responder. Y si no, les agradezco. Pregunten, muchachos, no tengan miedo.
No, creo que nadie quiere participar. No, parece que nadie quiere participar. Acá tenemos una pregunta que preguntan sobre el potencial, sobre que comente sobre los tipos de elementos en los granitos de anatexia. Ah, ya. Esa es una muy buena pregunta. Eh, los granitos de anatexia. En general, los granitos de anatexis son los que son producto de fusión de corteza continental, es decir, un granito de tipo S. Ahora, un granito de tipo S tiene cierta afinidad por ciertos elementos. A ver, partamos por la idea de que un granito tipo S solamente tiene biotita con mineral ferromagnesiano, ¿ya? Y no tiene anfíbol. Y como les dije, eh, los marcadores principalmente de los depósitos minerales que conocemos todos que están en la franja costera o en la cordillera occidental, son marcados por anfíbol. ¿Y por qué por anfíbol? Porque anfíbol es el que tiene mayor cantidad de agua y porque provienen de una zona de subducción, es decir, de una zona donde hay agua magmática en el sistema. Los granitos de anatexis, por su naturaleza, son un poco más restringidos en ese tema y por ende sus mineralizaciones son asociadas, vienen a ser wolframio, molibdeno, tal vez estaño, ¿no? Dependiendo de la zona donde nos encontremos, porque el estaño también es una anomalía que tengamos nosotros en Perú, no es casualidad o no es que tengamos un potencial por estaño, porque si ustedes, no sé, ustedes me pueden decir qué otra mina tenemos de estaño aparte de San Rafael, o otra mina de estaño que esté en otro lugar que no sea Puno. La mayoría me va a decir que no hay. Y eso es porque se cree que en Puno, y en general en esa parte, en la frontera con Bolivia, tenemos una corteza que le llaman litósfera subcontinental muy antigua que está por debajo, que es la causante de que tengamos ciertas anomalías en tales elementos en esta parte de la cordillera oriental. Entonces, por eso, si quieren ver elementos como estratégicos en la cordillera oriental, les he mostrado un poco, pero como les digo, los elementos no dejan de ser estratégicos o no pueden ser estratégicos si nosotros como país no definimos eso. Como Perú no tiene actualmente definidos elementos estratégicos, lo que yo les he presentado hoy día es lo que el mundo va requiriendo o va a ir requiriendo a lo largo de estos años. Y si para el mundo va a ser estratégico, esencialmente para nosotros lo tendrá que ser también. Otra pregunta. Muy bien. Bueno, la textura Rapakivi es una textura que es muy peculiar. No hay, de hecho, no hay no se conocía en Perú que haya Rapakivi, dado que son muy inusuales. Y eso es porque es un cristal de feldespato potásico que es rodeado por uno de plagioclasa. Entonces, muchos podríamos decir,
¿cómo se puede dar una plagioclasa que esté envolviendo a un feldespato potásico si es porque el feldespato, si la plagioclasa es de más alta temperatura y por ende cristalizó antes? Por ahí más o menos la génesis. En verdad hay como dos maneras con las que se quiere explicar la génesis del granito Rapakivi. Una es como por una exsolución y la otra es por digamos, coexistencia de magmatismo continuo. Es decir, ustedes saben que una cámara magmática nunca está quieta. Una cámara magmática siempre está teniendo continuas inyecciones de magma. Puede ser magma félsico, puede ser magma básico, puede ser muchas cosas. Entonces, una de las ideas de cómo se forma esta textura es justamente por inyección de un magma que está un poco más caliente en un magma que ya estaba más diferenciado. Por ahí viene. La otra de exsolución sería mentirles, no la he leído mucho, dado que no ha sido un tema en el que hayamos indagado mucho, pero no sé, de repente en algún otro momento puedo comentarles un poco más. Si tienen otra consulta. Claro que sí, cómo no hay ningún problema. Me, todo lo que les pueda servir a ustedes para el desarrollo como geólogos está bien, el conocimiento es para eso. Yo les voy a estar pasando, no sé si hoy o mañana, de acuerdo a cómo me envíen un correo electrónico, yo les voy a pasar la presentación para que la tengan y, no sé, el video, si lo suben está bastante bien, pero por favor que sea de acceso libre. Bueno, boches. A ver, si quieren estudiar granitos, hay 100.000 libros que se me pueden venir a la cabeza, pero necesitan ir por cosas elementales. ¿Ya? Yo pues les puedo recomendar, hay un libro que es de Myron Best, también está Principios de Petrología y Metamórfica, que es de Winter, también es un muy buen texto. Si quieren abordar petrogénesis, el libro de Marjorie Wilson, que es Introducción a la Petrogénesis de Rocas Ígneas. Y si quieren aprender un poco geoquímica de granitos, tienen que leer el Using Geochemical Data de Rawlinson, o también podría ser hay un libro que es de geoquímica de McGuire, que también es bueno, pero es un poco más complejo que el Rawlinson. Y bueno, si quieren leer sobre biotitas en los granitos, está el trabajo de Stosh, que es del año 2002, no me acuerdo el nombre bien, creo que es una tesis doctoral, no me acuerdo muy bien, que es la que empezó con este tema de las biotitas y su relación con ciertos elementos. Y bueno, para geoquímica pura hay un paper que está en la red, que es de Bernal del año 2004, que se llama La tabla periódica para ciencias de la Tierra. En ese libro es una manera, o es una tabla donde se aborda la geoquímica de una manera diferente, donde se considera, además de las leyes de Goldschmidt que todos conocen, algunos otros patrones, otros criterios que hacen que sea un poco más útil y que sea más amigable. Entonces, todo ese material ustedes
lo pueden acceder seguramente por la red, y si es que no, podemos ver una manera para que ellos se les pueda proporcionar. Ah, bueno, el yacimiento que tenemos de ahorita de litio uranio, que es el que tiene Yellowcake, creo que es el que están viendo en las tobas de Macusani. Bueno, la verdad, para serles sincero, yo no soy muy... He visto poco del trabajo que ha hecho esta junior de exploraciones en materia de litio, en materia de uranio, pero sí he visto algunas tesis doctorales que tiene de Lee del año 2016, que ha hecho sobre justamente los depósitos de uranio en Puno. Al respecto, eh, les voy a comentar solamente ligeramente el modelo al cual se llegó a cabo, o al cual se llegó después de todo un trabajo de disertación doctoral, ¿no? Dice la señora Valeria Lee, que es la autora de este trabajo, que las concentraciones de uranio son focalizadas en ciertos niveles de las tobas, y que el culpable de que exista algunas menas, algunos horizontes favorables de uranio, es el agua, porque el agua lixivió parte de las rocas y los depositó en horizontes favorables. Ese es el modelo al cual se llegó después de todo el trabajo que se hizo en Puno sobre uranio. Por otro lado, todo lo que es litio en la cordillera oriental también lo están relacionando a las tobas. Y pues, según lo que yo leí en la tesis que les mencioné, hay un tema de que el litio y el uranio están dentro del vidrio volcánico que está en las tobas, en cuyo caso la cuestión de explotación también sería un tanto compleja. Ahora, los depósitos que tenemos de litio están en salares. ¿Y cuál es el producto de los salares? Los salares son como lagunas antiguas donde se ha ido depositando algo. Lo que yo les he presentado hoy día en granitos no significa de que el litio que tenemos en los granitos sea explotable. Quiero mencionarles eso. Sino que la intención nuestra es mostrarles la fuente, porque las inclusiones de fluidos que se hicieron en, en los salares o en los grandes depósitos de litio ha indicado que el litio es de origen magmático. O sea, que el litio viene de una fuente magmática. Entonces, simplemente ustedes saben, el ciclo geológico implica erosión, transporte, depositación. Entonces, lo que sucede es que parte del litio que ha estado en las fuentes iniciales se ha depositado por acciones de agua, de cualquier otro agente, en antiguas lagunas que con el pasar del tiempo han ido secándose y han concentrado litio. Y eso es lo que yo pienso de que es en general la manera de cómo ver litio. Ahora, tenemos nosotros en la zona donde les he mostrado grandes morrenas, grandes lagunas, grandes depósitos cuaternarios asociados a los granitos. No sabemos o nunca hemos hecho, digamos, una campaña de exploración porque no es nuestro deber. En morrenas no hemos visto sedimentos de las quebradas, ni ninguna otra técnica de exploración para saber si es que hay presencia de concentraciones favorables de litio en los depósitos cuaternarios. Por ahí es que les dejo la idea. No, o sea, en general, toda la cordillera oriental presenta altos valores en uranio y torio. Y eso es por lo mismo que preguntaron inicialmente.
porque son granitos que están proveniendo de la fusión de corteza continental. Y cuando los valores de uranio y torio son altos en corteza continental, si tú vas a evaluar un granito del batolito de la costa, no va a tener sus valores tan elevados. Y eso es porque el granito el batolito de la costa proviene de una zona de subducción, es decir, proviene de un manto atmosférico. Y, o sea, el proceso es diferente. Involucra el proceso mismo, involucra la primera ebullición, involucra que se deshidrate el slab, que se generen el magma inicial, que ocurra todo el proceso del mash, que al final se asimile y termine por emplazarse. En un granito de proanatexis la cuestión es diferente. Es simplemente presión, temperatura y un poco de fluido para que tú de una pelita en 100.000 años tengas un batolito. Ya, es diferente y la concentración de estos elementos depende también de la corteza, ¿no? Y bueno, sobre si es que hay una hipótesis de por qué es más alto en Coasa, la verdad no, al menos todavía nosotros no nos hemos planteado esa pregunta, pero ahora que me lo han planteado, creo que va a ser una de las incógnitas que voy a tener que resolver. Pero no, por ahora no tenemos ninguna hipótesis. Bueno, bueno, específicamente lo que les he mostrado es en mineral principal, pero hay alteraciones en el batolito de la cordillera oriental, sí hay, pero esas alteraciones se están relacionando más a depósitos de wolframio. Tenemos por ahí un poco de albitización, un poco de Greisen, pero no asociado a elementos estratégicos, sino a otros elementos que también son, por la génesis del mismo magma, están o tienen la tendencia a generar depósitos de wolframio, de estaño, ¿no? Pero específicamente, como les digo, el batolito de la cordillera oriental no es un lugar donde el litio sea o pueda ser explotable en este momento, ¿no? Sino que está diseminado, está reemplazando ciertos elementos en los diferentes minerales. Por ahí es la situación. Muchas gracias a ustedes, nuevamente les agradezco por la invitación. Quedo a disposición de ustedes para cuando necesiten, si podemos compartir algún otro conocimiento, está bastante bien. Y si es que no, bueno, fue un gusto haberles mostrado un poco de mi trabajo. Y no quiero despedirme sin antes de decirles que el día de hoy el presidente ha extendido la cuarentena hasta junio, así es que por favor tengamos todos paciencia y buen humor para soportar esto y bueno, ojalá haya llegado el momento y podamos compartir un poco más de geología, pero ya no por la red. Muchas gracias a ustedes también.